Buenas a todos, a todas. Y les tengo un mensaje y tiene que ver con la fe y la duda. Y les leo el pasaje que está en Mateo 21:21 y el contexto es maldición de la higuera estéril. Y dice, respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Aquí vemos cómo o se tiene fe o se tiene duda. Dice, si tuvierais fe y no dudaréis. Hay que tener fe y no dudar. En algún momento puede sobrevenirnos la duda. Por ejemplo, hay un pasaje aquí en Mateo 14:31 y el contexto es Yeshua anda sobre el mar. En este pasaje, antes de leer el versículo 31, habla sobre cómo el Señor le dice a Pedro que venga hacia él. Y Pedro camina sobre el agua, pero le sobreviene la duda y en ese momento comienza a hundirse. Dice en un pasaje previo, en un versículo previo, en el versículo 28, 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo, ven y desciende Pedro de la barca. Andaba por las aguas para ir a Yeshua. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y entonces el versículo del que hablamos hoy, dice, versículo 31. Al momento Yeshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos como en un momento tenía fe, pero le sobrevino la duda. Dudó. La duda es una amenaza para la fe. Mina la confianza en la persona, la certeza en la fe. La duda está relacionada con la decisión. Una definición de duda es vacilación o falta de determinación entre varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias y hechos. La duda es muestra de inseguridad. Estás en incertidumbre. No se cree, no estás creyendo entonces que vaya a funcionar. Es entonces no tener fe en el Eterno, en Yeshua. Como dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vivimos por fe. La fe en el Padre Eterno, Príncipe de Shalom, la fe en que Él lo va a hacer. Fe en que se va a cumplir su palabra en ti, en nosotros, en nosotras. Su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Su perfecta voluntad. Levántate en fe y no escuches a la duda. Mantente firme creyendo en lo que el Eterno ha dicho de ti. Ha dicho de nosotros, de nosotras. Hay que mantenerse firme en lo que Él ha dicho de nosotros, de nosotras. Su perfecta voluntad manifestada en nosotros, en nosotras. Aleluya. Crece, fortalécete en fe, fortalezcámonos en fe y poner en acción lo que crees, en lo que tienes fe. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom.